Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que a muchos nos parece pues algo común, pero hay muchas personas de este canal que todavía son lectores principiantes, lectores que están empezando digamos con sus primeros libros y quería hablar hoy sobre los errores más comunes que cometen estas personas. Miren, leer es un hábito y todo hábito pues, requiere tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Y básicamente es el equivalente pues, a un deporte. Leer prácticamente se necesita estar haciéndolo constantemente para que pues, cada vez se nos vuelva un poco más fácil, porque en el sentido más estricto de la palabra, pues la lectura requiere concentración, requiere de silencio, requiere de tiempo, requiere de dinero, requiere de un montón de cosas, pero lo que nos ofrece la lectura, pues posiblemente nada nos lo puede ofrecer. Nada se compara a la lectura y sin duda leer, como ya hemos visto en este canal, pues no nos hace mejores personas, pero sí enriquece nuestras vidas. O sea, básicamente, a lo mejor si no leíamos a Svetlana Alexievich, pues a lo mejor no sabríamos qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial en Ucrania y por qué eso todavía sigue repercutiendo en nuestros días. O pues hay un montón de cosas que nos puede dar la lectura que no nos puede dar cualquier otra cosa. Pero bueno, comencemos, vamos a hablar de estos 5 puntos, vamos a hablar de estos 5 libros, que son estos que están aquí, que son unas joyas que verdaderamente yo aprecio y gusto mucho de todas ellas. Y vamos a darle ya, pero antes me gustaría primero que me regalen un like. Ya sabe, usted aplasta el botoncito de like, le tarda 30 segundos o menos, lo aplasta. Llegamos a 4 personas, esas 4 personas evidentemente pues pueden volver a aplastar el like y volver a replicar esto y nos terminamos haciendo virales y haciendo pues que YouTube sea un lugar en donde no solamente se puede hablar de pastelazos, sino también de cultura, de arte y de literatura. Y usted y yo podemos construir un mundo muchísimo mejor. Coménteme. Me gustaría que me dé ideas, me gustaría que me diga si comete alguno de estos errores de los que estamos hablando. Me gustaría que me mandara saludos, que me pusiera pues qué piensa o qué ideas se le ocurren para el canal, porque yo agradezco mucho esto. Me gustaría que me recomendara cosas porque también lo valoro muchísimo. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Ahí hay un botoncito que dice suscribirse, aplástelo y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de libros. Miren, para leer se necesita, como todo en la vida, un propósito. Deberíamos de preguntarnos antes de comenzar a leer, ¿por qué leemos? ¿Qué esperamos obtener de la lectura? ¿Conocimiento? ¿Esperamos encontrar diversión? ¿Esperamos encontrar, pues no sé, el placer de hacerlo? ¿O qué esperamos? Eso es el primer motivo. ¿Por qué lee y para qué lee usted? Eso sería muy importante. Mire, yo le traje el día de hoy un libro que nos va a permitir cuestionarnos eso exactamente. Es esta joya que está aquí, se ve perfectamente, se llama Memorias del subsuelo de Fyodor M. Dostoyevsky. Es un clásico de la literatura rusa y que básicamente se escribió pues, a finales del siglo XIX. Y es un protagonista pues, muy raro, un protagonista que no tiene nombre, que no tiene como una identidad definida y pues, se la pasa cuestionando prácticamente todo el tiempo la vida que tienen los demás y la vida que tiene él mismo. Y también es un personaje que vive básicamente atormentado por sus pensamientos. Es una crítica voraz al mundo de la literatura, una crítica voraz a la sociedad en general y es muy intensa, muy emotiva, tiene momentos verdaderamente bellos y creo que este libro, que le digo que es un clásico de la literatura rusa, nos permite saber formalmente o preguntarnos formalmente qué hacemos o qué estamos haciendo así. Entonces, el primer motivo antes de comenzar a leer es no preguntarnos qué queremos obtener del libro que tenemos entre las manos. Miren, otra de las cosas o el punto número 2 es que debemos de disfrutar la lectura antes que todo. Debe ser algo relacionado con abrir un libro, debe ser algo muy parecido a abrir el YouTube, debe ser algo muy parecido a abrir el TikTok. Y no intente que la literatura no sea algo disfrutable, porque si usted no lo hace de esa manera,
pues seguramente va a ser una carga pesadísima enfrentarse a libros de 500 o 600 hojas. Y bueno, quería hablarles hoy de uno de los autores chilenos que admiro un montón y que no puse en la lista de chilenos del día lunes, pero que es este que está aquí, miren. Se llama Raúl Zurita, se llama Mi mejilla es el cielo estrellado, está en la editorial Aldus. Toda la obra de Raúl Zurita se consigue prácticamente en toda América Latina, está también editado en el Fondo de Cultura Económica, es un gran poeta, ha estado postulado al Premio Nobel de Literatura, y su obra básicamente está relacionada con la historia de Chile, con la violencia que ejerce el Estado en contra de las personas y sin duda el golpe de Estado que dirigió Pinochet en contra de el Estado chileno, pues es una cosa que lo marcó a él prácticamente de por vida. Toda su obra está relacionada con un sentido experimental. Esto que les acabo de mostrar es una antología. Vale la pena mencionar que él considera que el cuerpo y la escritura básicamente van de la mano. Es uno de los grandes exponentes del performance. Cometió actos verdaderamente extraños para promover la poesía con su mismo cuerpo. No voy a hablar de eso para que ustedes lo busquen porque verdaderamente es un genio. Y me gustaría, evidentemente, pues, que se acercaran a la obra de Raúl Zurita. Otro de los problemas serios que tienen las personas que están comenzando a leer y que desgraciadamente no se han dado como el tiempo de hacerlo en orden es leer demasiado rápido, algo que me preocupa muchísimo, ya lo hemos hablado en el canal. Y recordemos que la lectura pues tiene que ver con el placer, con el acto de disfrutar. Pensemos, por ejemplo, que usted cuando va a ver una serie en Netflix no pone la serie en una velocidad superior o en cámara rápida para que usted pueda disfrutarlo, ¿no? O sea, uno tiene que disfrutarlo a su tiempo y en el modo en que se está desarrollando. O sea, la vida es muy breve como para estar dentro de esa temática de hacer todo como si uno fuera un neurótico. Y bueno, hablando de la vida breve, les traigo esta joya que se llama Historia de las Epidemias de México de José Iturriaga. Está editado en Grijalbo. Se consigue relativamente fácil. Esto se puso de moda cuando estuvo el COVID. Yo la compré y me pareció un libro fantástico, hiper disfrutable, que seguramente ahora ya debe estar hasta en descuento. Pero, miren, lo que hace el doctor Iturriaga es básicamente hacer un recorrido por las epidemias. Esta epidemia que acaba de pasar de COVID en realidad no es nada nuevo, porque básicamente las epidemias han estado presentes prácticamente en todos los momentos de la historia de México. Es un texto riguroso pero accesible, un texto ligado al análisis de la cólera, de la fiebre amarilla, del COVID, y básicamente nos lleva a recorrer las enfermedades que moldearon la historia de México. Las enfermedades también cambian la historia. Desde el mundo prehispánico hasta el COVID-19, el doctor Iturriaga hace un trabajo fantástico, hiper disfrutable. No recuerdo si traía imágenes, no. Pero una de las cosas más interesantes son, por ejemplo, las citas que hace de textos históricos que nos permiten conocer ese fenómeno. Vamos a ver de tener distractores. Si usted quiere comenzar a leer, lo peor que puede hacer es leer estando frente a un celular, frente a una televisión o frente a una computadora o cualquier cosa que lo pueda distraer, porque la lectura, como ya les dije, requiere siempre de unos cuantos minutos al día. Yo creo que entre 15 y 20 minutos lo volverían a usted un gran lector. Y les traje una joya que a mí me encanta, es esto que está aquí. Se llama El salvaje de la ópera de Rubén Fonseca, que como todos sabemos, Rubén Fonseca, este narrador brasileño fascinante, nos habla o hace una biografía novelada de Antonio Carlos Gómez, que es un cantante de ópera brasileño que se va a vivir a básicamente Europa en el siglo XIX y comienza a conocer pues el mundo de la ópera y los puntos oscuros que tiene ese tipo de cosas. Nos lleva a conocer, pues no sé, en primera persona a Verdi, a Wagner, a Puccini, y pues dentro de este fenómeno pues también alcanzamos a ver los egos, las rivalidades, los demonios que atormentan al personaje Antonio Carlos Gómez, que verdaderamente existió, uno de los protagonistas de la ópera latinoamericana importantísimo, y pues en el fondo
Lo que hace Rubén Fonseca es cuestionar el papel del artista en la sociedad. Es un texto fantástico con la pluma de Rubén Fonseca que es brutal. Y vamos ya con el último punto. Una de las cosas más importantes que hay es que no comparen libros, no comparen un libro con otro porque cada libro es único y básicamente cada autor tiene una idea particular porque cada personaje desarrolla dentro de su idea pues esta peculiaridad tan extraña relacionada con que cada cabeza es un mundo. Y sí, ahora les traje un libro de ensayo que yo verdaderamente leí, me gustó y también es tristísimo al mismo tiempo. Se llama De animales a dioses de Yuval Noah Harari, que estuvo también varias veces nominado al Premio Nobel. Miren, a mí me pareció que es un texto inteligentísimo que básicamente habla sobre los orígenes de la sociedad desde el principio hasta el final o hasta en donde estamos y básicamente a mí me pareció pues, un libro muy peculiar porque es triste en el fondo de que representa que los seres humanos de verdad somos animales muy destructivos. Al mismo tiempo se hablan de tres grandes revoluciones, la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Vale la pena mencionar que el trabajo de Noah Harari es pues, muy tranquilo, muy fresco y muy original, una manera muy original de ver la historia, muy digamos simple y agradable y básicamente se dedica a cuestionar como ideas preconcebidas que tenemos acerca de la humanidad. También nos alcanza o alcanza a vislumbrar lo que sería prácticamente el futuro de los hombres o lo que nos espera y es un gran trabajo. Pero bueno, ahí está, hablamos de estos errores tan comunes, tan interesantes. Me gustaría que me regalara un like, no le cuesta nada, 30 segundos. Eso llega a más personas, hacemos del lugar de algo muchísimo más inteligente, se los voy a agradecer muchísimo. Y me gustaría que me comentara, le gustan los libros, qué errores comete, qué me puede recomendar, qué ideas se les ocurren para el canal, se los voy a agradecer muchísimo. Y suscríbase, hay un botoncito ahí que es suscribirse, usted la aplasta, también le va a tardar 30 segundos y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes y recomendamos 25 libros a la semana, pues esto va a llegar prácticamente a su canal de YouTube sin ningún costo y sin ninguna obligación formal. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.